Saludos, mis queridos hermanos y amigos. Les habla el hermano Elías Santiago, miembro de la Iglesia Discípulo de Cristo en el barrio Juan Domingo, en Guaynabo. En esta hora quisiera compartir contigo y con ustedes una breve reflexión de la palabra del Señor, donde hablo de una enfermedad contagiosa, donde había que tener unos cuidados especiales, como la enfermedad que tenemos hoy en día del coronavirus. La porción bíblica se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 8, versículos del 1 al 3, donde dice lo siguiente: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, óigame, su lepra desapareció. Ese es mi Jesús, ese es tu Jesús, mi Jesús en quien yo he confiado. Para el mundo antiguo, mi amado hermano y hermana que me escucha, la lepra era considerada una de las enfermedades más terribles que condenaba a muerte a todos aquellos que la padecían. La lepra era una enfermedad dolorosa, repugnante, inmunda. Era terrible tener esa enfermedad, mi amado hermano. La lepra, óigame, podría empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Por lo que, aparte de sufrir con lo doloroso de la enfermedad, sufrían el aislamiento y el rechazo de la sociedad. Aunque hoy no tenemos rechazo de la sociedad, pero sí estamos en este momento de cuarentena. Óigame, para protegernos y cuidarnos estamos en un aislamiento. Esta enfermedad era terrible, que en el Antiguo Testamento solo encontramos 3 casos de sanidad divina de esta enfermedad, de la lepra. Y una de ellas fue la mano de Moisés. ¿Se acuerdan cuando subió al monte para ver la salsa que ardía y no se consumía? También tenemos el caso de la hermana de Moisés, María, que se puso a murmurar contra el siervo de Dios y lo que estaba haciendo. Óigame, y también fue contaminada con lepra y hubo que aislarla, sacarla fuera del campamento para aislar esa enfermedad tan contagiosa. Y por último tenemos la lepra de Naamán, que la lepra de Naamán también fue sana, entre otros. Óigame, me viene a la mente y me llama mucho la atención lo que el leproso le dijo a Jesús cuando se encontró con él. Óigame, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Me habla de un hombre, óigame, que reconoce el poder de Dios. No solamente se postra ante Jesús, sino que con su expresión reconoce que el Maestro tiene todo el poder para sanarlo. Aquel hombre no se acercó a Jesús a ver si podía o no podía limpiarlo. Él se acercó en fe. No fue el leproso a ver qué ocurría de averiguado, como decimos nosotros, ¿verdad?, en buen puertorriqueño, sino que fue con la seguridad que el Maestro tenía todo el poder para sanarle de aquella enfermedad inmunda. Aquel hombre trajo, óigame, con él algo más que su situación deprimente y enfermiza. Aquel hombre trajo con él la esperanza, trajo la fe, se acercó al Maestro, óigame,
la fe que tenía. Aquel hombre se humilló ante el Todopoderoso. Aquel hombre reconoció en ese momento delante de quién estaba. Estaba delante del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Óigame, si quieres puedes limpiarme. Esa frase, ese llamado, óigame, ese comentar, esa expresión que el leproso le dio a Jesucristo, me habla también de un hombre que aún sabiendo su necesidad imperiosa y deseando que aquella lepra desapareciera, óigame, primero invoca que Dios cumpla su voluntad en su vida. Si quieres, óigame, si quieres, puedes limpiarme. Me habla a mí de un reconocimiento. Me habla a mí de, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mí. No es un mandato, no es una exigencia. Si quieres, puedes sanarme. Me habla de la fe que tenía aquel hombre. Óigame, y reconociendo delante de que estaba. Primero invoca que Dios cumpla su voluntad en su vida. Había una urgencia enorme en la sanidad de aquel hombre, pero para él era más urgente y más precisa, más importante que se hiciera la voluntad de Dios en él. Había algo en ese hombre, óigame, que lo hizo buscar el refugio en Dios, como tú y yo tenemos que refugiarnos en el Maestro, en Dios, poner toda nuestra confianza en estos momentos de crisis que estamos pasando, en el Todopoderoso. Óigame, se humilló y puso en las manos de Dios, de Jesús, la decisión de que lo sanara. Pero Jesús, que ve más adentro de lo que el hombre ve, óigame, Dios vio en el corazón de aquel hombre que vino a humillarse, de aquel leproso que tenía al frente, la necesidad de ser sano y la necesidad de ser salvo. La lepra del pecado también, podemos comparar el pecado con la lepra. Óigame, recordemos que Jesús dijo en su palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y aquel hombre necesitaba en esos momentos una intervención divina, y así lo reconoció y vino a buscar refugio donde tenía que buscarlo, donde él sabía por su fe que Jesús lo podía sanar. Y eso demuestra, óigame, la acción del leproso hace evidente que él creyó que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Primeramente, porque le pidió que lo sanara de la lepra, lo cual creía que solo el Mesías podía curar, porque para eso no había cura en aquel entonces. No había la cura para esa enfermedad en esos tiempos. No la había. Estaban aislados de la población completa. En segundo lugar, porque el leproso se postró ante Jesús. Todo israelita sabía que no se debe adorar más que a Dios, solamente a Dios, no a dioses ajenos. Y eso era bien claro entre el pueblo israelita. Jesús no le hizo pararse cuando se postró ante él. Óigame, a diferencia de, aleluya, óigame, al sanar al leproso y permitirle que se postrara ante él, Jesús admitió en forma implícita, sin lugar a duda, mi hermano, que él era el Mesías, que él era el Dios, el Hijo de Dios. Como la lepra, el pecado de una enfermedad incurable, el pecado es una enfermedad incurable y todos los tenemos desde la caída de Adán y Eva en el Edén. Fuimos destituidos de la gracia de Dios, eso nos enseña la palabra. Solo el toque del sanador de Cristo puede, óigame mi hermano y amigo, milagrosamente poner a un lado nuestros pecados, sanarlos y restaurarnos para que podamos vivir en plenitud de vida adorando a Dios. Pero primero, al igual que el leproso,
Debemos de reconocer que no podemos curarnos nosotros mismos. Óigame, y que como el leproso hay que humillarse delante del Señor. Amado amigo, quiero que tomes unos minutos y reflexiones sobre esta palabra, donde Jesús mostró su amor, y no solamente su amor, su misericordia ante la petición de una persona con una enfermedad contagiosa. Hoy en día, constantemente, se nos está pidiendo que nos unamos en oración por esta enfermedad del coronavirus, que le estamos viviendo. Y ya que vamos a tener más tiempos unidos con nuestras familias, óigame, en esta cuarentena que se ha decretado, aprovechemos estos momentos para acercarnos más a Dios, que según sanó a este leproso, nos sane de esta plaga del coronavirus que estamos sufriendo hoy. Amado hermano, que Dios te continúe bendiciendo, y quiero cerrar esta reflexión con una oración que incluye a ti y a tu familia. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra que tú has puesto en mi boca, Señor amado, esperando que sea, Señor amado, de aliciente y de vida en aquellas vidas que lo necesitan en esta hora. Pido por la serenidad de este pueblo, por la unidad de la familia, Señor amado, y que tú, Señor amado, sanes este pueblo, le sanes su vida, le sanes su alma, y que te lleves esta enfermedad y que pronto se consiga una cura. Gracias te damos siempre, Señor, por tu presencia. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, Señor amado, y todo esto lo pongo en tus manos, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén. Amén.